Buenos días, el día de hoy en este video abordaremos la temática de lo que son las neoplasias y vamos a empezar con lo que es la carcinogénesis química. Esta es un proceso que ocurre en varias etapas, fundamentado en el daño genético provocado por agentes químicos mutágenos. Este proceso se divide principalmente en dos pasos secuenciales, la iniciación y la promoción. Comencemos explicando lo que es la iniciación. La iniciación es el primer paso y resulta de la exposición de la célula a una dosis suficiente de un agente carcinógeno, denominado iniciador. Su mecanismo es que los iniciadores son sustancias químicas mutágenas con grupos electrófilos reactivos que forman adductos covalentes con el ADN. Su efecto, esto provoca un daño genético permanente, o sea, una mutación en las células diana, que un ejemplo típico es la activación mutacional de oncogenes como el RAS. En sus características tenemos que la iniciación por sí sola no es suficiente para la formación de un tumor, sin embargo, el daño que produce es irreversible y memorable para la célula. Por otro lado, la promoción es el proceso mediante el cual se potencia la carcinogenicidad tras la aplicación de sustancias llamadas promotores. El término promoción se refiere específicamente a la inducción de la proliferación celular de las células que previamente fueron iniciadas. A diferencia de los iniciadores, los promotores no son mutágenos por sí mismos. Su función principal es servir como un estímulo para que el clon de las células mutadas se expanda. Los agentes promotores pueden ser ésteres de Forbol, hormonas fenoles o determinados fármacos. También se incluyen situaciones fisiológicas como la hiperplasia patológica del endometrio o la actividad regenerativa tras una lesión crónica en el hígado. La proliferación sostenida es la condición sine qua non de la promoción. Al verse obligada a dividirse repetidamente, el clon de la célula iniciada aumenta su riesgo de adquirir mutaciones adicionales de forma aleatoria, lo que eventualmente conduce a la transformación neoplásica maligna. Para que la promoción sea efectiva, la exposición del promotor debe ser repetida o sostenida en el tiempo y debe ocurrir después de la aplicación del iniciador. Si la aplicación del promotor es esporádica o ocurre antes del iniciador, generalmente no se desarrolla el tumor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la carcinogénesis por radiación y cuáles son los tipos de radiación asociadas al cáncer. La radiación de cualquier origen es un carcinógeno establecido que puede provocar daño genético irreversible. Según la fuente, los tipos de radiación asociados al desarrollo del cáncer se dividen principalmente en radiación ionizante y radiación ultravioleta. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la radiación ionizante. Este tipo de radiación incluye formas de energía electromagnética y particulada con capacidad de ionizar átomos. Esto comprende los rayos X, la energía de la fisión nuclear y los rayos núcleos. Los cánceres asociados son las leucemias, que es el cáncer más frecuente en supervivientes de bomba atómica, especialmente la leucemia mieloide, el cáncer de tiroides, que es frecuente tras la radioterapia en cabeza y cuello, otros accidentes nucleares como Chernóbil, el cáncer de pulmón, que la incidencia es 10 veces mayor en mineros expuestos a elementos radiactivos, y también se asocia a carcinomas de mama, colon y otros órganos. Su mecanismo de daño es que esta actúa mediante efectos mutágenos que causan ruptura cromosómica, translocaciones y en ocasiones mutaciones puntuales. Las rupturas de la doble cadena de ADN se consideran la forma más importante de daño provocado por esta radiación. Ahora vamos a hablar sobre la radiación ultravioleta. Este procede fundamentalmente de la luz solar y su efecto carcinógeno resalta la importancia de los mecanismos de reparación de ADN. El riesgo depende de si la exposición es acumulada total, que es asociada a cánceres no melanocíticos, o intensa e intermitente, que es asociada a melanoma. En sus cánceres asociados tenemos que esta es la principal causa de los cánceres de piel, específicamente melanomas, carcinoma epidermoide y carcinomas vasocelulares. Su mecanismo de daño se causa en que su efecto biológico más relevante para la carcinogenia es la formación de dímeros de pirimidina en el ADN. Si estos errores no son reparados correctamente por la vía de escisión de nucleótidos, se producen mutaciones que derivan en cáncer. Bueno, continuamos con lo que es la carcinogénesis causada por virus y microbios. La carcinogénesis de origen microbiano incluye tanto virus, que pueden ser ADN y ARN, como bacterias. Según la fuente, estos agentes están relacionados con una amplia variedad de neoplasia humana. Primero tenemos lo que son los virus ARN oncógenos, que dentro de estos tenemos los virus linfótropos humanos del linfocito T de tipo 1. Este es el único retrovirus relacionado directamente con el cáncer en humano. Su cáncer relacionado es la leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto, una forma de neoplasia endémica en ciertas zonas de Japón y el Caribe. En segundo lugar tenemos los virus ADN oncógenos, que existen 4 tipos ADN con una asociación clara al cáncer humano. Primero, el virus del papiloma humano o VPH, que sus tipos de alto riesgo como el 16 y el 18 son los principales implicados. En cánceres relacionados tenemos el carcinoma epidermoide de cuello uterino, cánceres de la región anogenital y al menos el 20% de los cánceres orofaringios, especialmente en amígdala. Tenemos también el virus de Epstein-Barr, que fue el primer virus relacionado con un tumor humano. En sus cánceres relacionados están el linfoma de Burkitt, especialmente en África, linfoma del linfocito B
en pacientes inmunodeprimidos, un subgrupo de linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, algunos carcinoma gástrico y lesiones de la célula NK. También tenemos el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que aunque el virus de la hepatitis C es técnicamente un virus ARN, se estudian juntos por su efecto en el hígado. Su cáncer relacionado es el carcinoma hepatocelular y se estima que entre el 70 y el 85% de estos cánceres a nivel mundial se deben a estos virus. También está el virus del herpes del sarcoma de Kaposi y su cáncer relacionado es el sarcoma de Kaposi. Dentro de las bacterias tenemos al Helicobacter pylori, que esta es la primera bacteria clasificada formalmente como carcinógena. En sus cánceres relacionados está el adenocarcinoma gástrico, que surge tras un proceso de inflamación crónica, gastritis y metaplasia, y los linfomas gástricos, que se originan a partir de linfocitos B en el tejido linfoide asociados a la mucosa. En etapas tempranas, este puede curarse simplemente erradicando la bacteria con antibióticos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las defensas del anfitrión contra los tumores. Las defensas del anfitrión contra los tumores se basan en el concepto de vigilancia inmunitaria, que es la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir las células tumorales de reciente aparición al identificarlas como extrañas. El éxito de este mecanismo se evidencia por la mayor frecuencia de cánceres en pacientes con inmunodeficiencia. Vamos a empezar mencionando los antígenos tumorales. Los antígenos que suscitan una respuesta inmunitaria se clasifican modernamente según su origen y estructura molecular. Los más importantes son productos de oncogenes y genes supresores mutados, que estos derivan de alteraciones genéticas en proteínas como la beta-catenina, RAS, P53 y CDK4. Esta, al ser mutaciones exclusivas del tumor, el sistema inmunitario las ve como extrañas. También tenemos las proteínas hiperexpresadas o expresadas de modo aberrante, que estas son proteínas normales producidas en cantidades mínimas en células sanas que se sobreexpresan en el tumor. Un ejemplo, la tirosinasa en melanoma. Tenemos también los antígenos del cáncer testicular, codificados por genes silentes en casi todos los tejidos adultos, excepto los testículos, que en estos tenemos la familia MAGE. Tenemos también los antígenos de virus oncógenos, que son proteínas producidas por virus ADN latentes como el VPH y el VEV, que son reconocidas como extrañas por los linfocitos T citotóxicos. También están los antígenos oncofetales, que son proteínas que se expresan normalmente durante la embriogenia, pero no en adultos, y que reaparecen en ciertos cánceres, como por ejemplo el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Y por último tenemos la glucoproteína y glucolípidos alterados, que son mucina, como CA125 o MUC1, que presentan formas anómalas o concentraciones elevadas en células cancerosas. También tenemos los mecanismos de factores antitumorales, que en esta la inmunidad celular es la principal defensa contra los tumores, y sus principales efectores son los linfocitos T citotóxicos, que estos destruyen células tumorales al reconocer antígenos unidos al CPH clase 1, especialmente en tumores inducidos por virus. Las células NK, que eliminan células tumorales sin sensibilización previa y actúan contra tumores que pierden el CPH1, y macrófagos M1, activados por el interferón gamma, que destruyen tumores mediante especies reactivas de oxígeno y factor de necrosis tumoral. A pesar de la vigilancia inmunitaria, los tumores pueden escapar del sistema inmune mediante varios mecanismos, como la selección de variantes menos inmunógenas, la disminución del HLA de clase 1 para evitar los linfocitos T citotóxicos, la secreción de factores inmunosupresores como el TGF-beta, el enmascaramiento de antígenos con un glucoscal grueso y disminución de moléculas coestimuladoras necesarias para activar los linfocitos. Bueno, para terminar vamos a hablar sobre lo que son los aspectos clínicos de las NOP. Estos se deben a sus efectos locales y sistémicos. Los efectos locales dependen de la ubicación y comportamiento del tumor, ya que incluso tumores pequeños pueden ser graves y comprimen estructuras vitales, como un adenoma hipofisiario que cause hipopituitarismo o un carcinoma del conducto colédoco que produzca obstrucción biliar. Los tumores endocrinos pueden secretar hormonas en exceso, como el hiperinsulinismo de tumores pancreáticos, o también pueden ulcerarse causando hemorragia o causando obstrucción e infarto intestinal, anorexia y anemia, que esto se debe a citocina y factores tumorales, especialmente el factor de necrosis tumoral, que disminuye el apetito y altera el metabolismo, además del factor inductor de la proteólisis, que destruye proteínas musculares. Tenemos también lo que son los síndromes paraneoplásicos, que estos son síntomas producidos por el cáncer, que no se explican ni por invasión ni metástasis. Esto puede ser la primera manifestación de un tumor oculto, y los principales son la hipercalcemia, que esto es por proteínas relacionadas por la hormona paratiroidea, frecuente en carcinoma de pulmón, mama o riñón; el síndrome de Cushing, que es por producción ectópica de ACTH en carcinoma microcítico de pulmón; también el fenómeno de Trusso, que es una trombosis venosa asociada a carcinomas pancreático y broncógeno; la acantosis pigmentaria, que es frecuente en cáncer gástrico, pulmonar y uterino; y la hipoglucemia, que se da por producción de insulina o sustancias similares en sarcomas mesenquimatosos. Bueno, muchas gracias por escucharme y ver este video. Bye.